Buenos días de nuevo. Vamos a repetir después de la presentación de ayer. Hoy vamos a hacer una nueva presentación sobre la experiencia que tenemos y que hemos acumulado en 15 años en aplicaciones de ultrafiltración y las evoluciones que hemos sacado recientemente. Vamos a empezar viendo un poco cuáles han sido algunas de las aplicaciones que han sido pioneras en el mundo de la ultrafiltración y que ha desarrollado Xflow en los últimos años. Por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en utilizar la ultrafiltración como pretratamiento para la ósmosis inversa para el tratamiento de agua superficial en el año 95. Después fuimos los primeros también en desarrollar una ultrafiltración a gran escala como pretratamiento de una ósmosis inversa para agua de mar, y de eso ya hace 13 años. También fue la primera vez en que se utilizó una ultrafiltración como pretratamiento de una ósmosis inversa para la utilización de agua residual en una de las plantas más grandes que hay en el mundo de ultrafiltración. De eso hace ya 10 años. Y fuimos los primeros en introducir una membrana específicamente diseñada para agua de mar, también en trabajar en una planta a gran escala en línea con la ósmosis inversa. Y por último, recientemente hemos implantado otra novedad en la operación de los sistemas de ultrafiltración, como es utilizar las salmueras de la ósmosis inversa para hacer el contralavado de las membranas de ultrafiltración, y eso lo hemos aplicado en varias plantas desaladoras que se han construido para aplicaciones de suministro de agua en las minas en Chile. De eso hace un par de años y las plantas están funcionando muy bien. Y por otra parte también queríamos echar un vistazo a algunas de las 10 plantas de ultrafiltración más grandes que se han hecho en el mundo en los últimos años. En concreto, las que están marcadas en azul son las que hemos hecho nosotros, tenemos más de la mitad. Y de hecho la primera es una planta que hace años y años que está en construcción, no se sabe cuándo va a empezar a funcionar. Y es una planta que también tiene una historia un poco particular porque realmente hay mucho misterio alrededor de ella. En cuanto a Asdod, es una planta que está finalizándose la fase de construcción y en principio está previsto hacer la puesta en marcha recientemente. El resto de plantas llevan ya varios años en funcionamiento con muy buenos resultados. Aquí podemos ver algunas de las referencias que estábamos comentando antes. Por ejemplo, esta planta de Thames Gateway fue la primera planta que hubo trabajando en línea entre la ultrafiltración y la ósmosis inversa, al menos a esta escala. Lleva ya 5 años en operación, fue construida por Acciona. Aquí tenemos otra planta que también construyó Befesa en China para una aplicación de desalación de agua de mar. En este caso se trata de un bastidor con los módulos de ultrafiltración instalados en vertical. Esta es otra planta que hemos construido recientemente, que está finalizándose la construcción con bastidores, aunque esto parezca que sean los bastidores de ósmosis inversa, no lo son los bastidores de ultrafiltración, donde las membranas van instaladas en horizontal dentro de un tubo de presión, lo cual facilita mucho el hecho de que podamos presurizar el bastidor para mantener una presión suficiente en la línea de permeado y poder así trabajar en línea con la ósmosis inversa, con las ventajas que ello conlleva, que hoy tampoco no es el objeto de la presentación y no entraremos en detalle. Y esta es una foto que refleja la instalación de la mayoría de los bastidores en la desaladora de Asdod, cuando todavía estaba por cerrarse el edificio y estaban en fase de ejecución. En este caso también se puede ver que los bastidores están instalados sobre una estructura de hormigón, porque la alimentación a los bastidores se hace por la parte inferior de los mismos, aunque también se pueden alimentar por la parte superior. Esto ya depende un poco de cómo el contratista principal diseñe el sistema de tuberías. Una vez hemos visto algunas de las referencias que tenemos y un poco las aplicaciones que hemos hecho durante el tiempo para ir aprendiendo y ganando experiencia en membranas y ir posicionándonos como líderes en el mercado, podemos repasar un poco también cómo hemos ido aplicando muchas mejoras en la producción de los módulos de membranas, lo cual nos ha llevado a ir aumentando la superficie de membrana instalada en un módulo. A principios de los años 90 eran módulos prácticamente experimentales. Digamos que el primer módulo que ya empezamos a producir a gran escala para aplicaciones de ultrafiltración se empezó a producir en el año 98 y tenía una superficie de membrana de 35 metros cuadrados. Después hicimos una nueva generación que llegaba a los 40 metros cuadrados. Eliminamos una serie de tubos que habían alrededor del tubo de permeado para poner más superficie de membrana y llegamos a los 55 metros cuadrados.
Y recientemente hemos desarrollado una nueva evolución de los módulos de membranas que llega a los 64 metros cuadrados. Entre la evolución que teníamos recientemente en el mercado y la anterior habíamos ganado un 38% de superficie de membrana y ahora hemos aumentado un 16% más. Y todo ello lo hemos conseguido manteniendo el mismo tamaño exterior, es decir, el módulo de membranas nuestro siempre ha tenido una longitud de 1,5 metros y 8 pulgadas de diámetro, con lo cual lo que hemos ido han sido aplicando mejoras en lo que es el empaquetamiento de las membranas, la extracción del permeado, y la última mejora que hemos aplicado realmente ha sido aumentar el diámetro interior de las fibras de membrana. Anteriormente nuestras membranas tenían un diámetro interior de 0,8 milímetros y ahora son 0,9 milímetros, es solamente 0,1 milímetros más, pero eso implica que el mayor diámetro interior acaba representando mayor superficie de membrana y evidentemente el diámetro exterior continúa siendo el mismo y digamos que hemos reducido la pared de la membrana manteniendo las propiedades mecánicas de la misma y las propiedades químicas son las mismas porque los polímeros son los mismos que utilizábamos antes. Y de esta manera hemos conseguido aumentar la superficie de membrana, pero que las propiedades de la membrana como tal sean las mismas. Es decir, conseguimos el mismo grado de eliminación de bacterias, que sigue siendo superior a 6 unidades logarítmicas, 4 unidades logarítmicas de virus, y la calidad del permeado representa pues, que la turbidez esté por debajo de 0,1 NTU y que el SDI esté por debajo de 6. Todo ello a los mismos flujos de trabajo que siempre, con un bajo consumo energético, porque la membrana está aditivada con polivinilpirrolidona, que le da una especial hidrofilidad y por tanto las presiones transmembranas normales de trabajo están alrededor de 0,4 o 0,5 bares y con una resistencia al cobre muy elevada. Asimismo, disponemos de todos los certificados habituales para producción de agua potable. Y a partir de aquí, entre este nuevo módulo de membranas y el diseño que hemos desarrollado, que es un diseño único para la fabricación de bastidores, llegamos a lo que es la gran novedad, una de las grandes novedades que tenemos respecto a los productos que teníamos anteriormente, que es el concepto de X-Line, ¿vale? Es un desarrollo que hemos hecho de una solución revolucionaria en ultrafiltración, básicamente porque lo que permite es construir los bastidores de forma muy sencilla, en el mismo sitio donde realmente sea necesario instalarlos y de forma muy rápida y económica. Es muy fácil de montar, después lo veremos. Los colectores están integrados porque los cabezales ya de por sí forman el colector a medida que los vamos ensamblando. Los cabezales son ligeramente diferentes entre el de arriba, que es de permeado, el del medio, que es de alimentación superior, y el inferior, también de alimentación y salida de concentrado. La turbulencia es mínima en el bastidor porque se ha optimizado, como después veremos, el diseño del propio cabezal. La relación de superficie ocupada en cuanto a la compacidad del propio bastidor respecto al caudal que tratamos es muy grande. El coste de propiedad es muy favorable porque el coste de los cabezales es muy ajustado y además utiliza unas membranas que tienen una experiencia probada de, yo creo que cientos de referencias en diferentes aplicaciones con resultados óptimos en todas ellas. El colector OptiFlow, como podemos ver aquí, se ha hecho un diseño en el cual se ha intentado de alguna manera asegurar que hidráulicamente se comporta de forma muy eficiente, evitando la formación, por ejemplo, de vórtices, buscando que la resistencia al paso del líquido de un cabezal al siguiente sea mínima. Por eso se ha dado a los que es... Este es el cabezal que va en contacto directamente con el módulo y en el canal central del módulo se extrae el permeado, pero se extrae a través de una obertura que tiene forma de quilla, ¿vale? Para asegurar que la interferencia en el flujo que va hasta el siguiente módulo es mínima. Y por otro lado se ha hecho un diseño para entrar por la parte superior del módulo que realmente entre la quilla y esta forma que se ha dado a la parte que introduce el caudal a la parte superior del módulo, se consiguen unas pérdidas de carga muy pequeñas. A partir de ahí, lo que se consigue es tener una estabilidad optimizada
trabajar con velocidades de flujo bajas y con pérdidas de carga bajas, y lo cual nos permite asegurar que poniendo 18 módulos en una sola fila, en una sola hilera, el reparto de caudales es muy eficiente entre el primero y el último sin que hayan diferencias significativas y, por tanto, optimizando las condiciones de operación de todo el bastidor. Por otro lado, para poder facilitar su montaje y para que el funcionamiento se optimice, las conexiones se han aplicado unas conexiones robustas de cierre rápido, que es básicamente un cierre de bayoneta entre los dos cabezales que van en la parte superior del módulo. Como hemos dicho, los propios cabezales ya implican que ellos mismos montan y generan el colector de los propios bastidores, y es un diseño muy compacto. ¿Cuáles son las características únicas que definen al sistema X-Line? Pues en primer lugar tenemos una corrección robusta de cierre rápido, que es lo que hemos dicho, entre los dos cabezales superiores, con un cierre de bayoneta, se ajustan ambos cabezales y se simplifica mucho el montaje. Los propios cabezales forman los colectores, lo cual también simplifica mucho el montaje, y lo único que es necesario es al final de la línea de colectores pues poner un manifold que puede estar en un extremo o repartido entre ambos extremos. Después veremos un ejemplo de ello. También tenemos los cabezales OptiFlow que facilitan mucho la recirculación, o sea, la circulación de las corrientes por la parte interior del bastidor, disminuyendo las pérdidas de carga y en un 90% respecto a otras aplicaciones. Es un diseño muy compacto, realmente los módulos están muy próximos unos con otros para minimizar la superficie ocupada en planta. Es un diseño estable porque lo que se ha hecho es dotar a la parte inferior del módulo de una ranura que finalmente, con una serie de perfiles, permiten generar una estructura sobre la cual se apoya el bastidor con un coste muy reducido y que le da mucha estabilidad respecto a posibles movimientos que puedan tener en algún cambio de válvulas, etcétera, con lo cual la instalación se simplifica mucho. Y es un concepto escalable en cuanto a que se pueden hacer bastidores desde 4 hasta 144 módulos. Es decir, en este caso en concreto, el que estamos viendo aquí en el diagrama, es un bastidor que tiene un manifold central, tiene dos bastidores, uno a cada lado del manifold central, y cada bastidor tiene 4 hileras de 18 módulos, con lo cual realmente pues, estamos haciendo un bastidor con una gran capacidad de tratamiento, con un número de módulos muy elevado, y ocupando una superficie relativamente reducida. En este sentido, está claro que el sistema Chiga con los módulos en horizontal dentro de un tubo de presión es todavía más compacto, pero el sistema Chiga no tiene la facilidad de montaje que presenta este. Y por último, como comentábamos, pues las membranas que se utilizan para este tipo de bastidores son las membranas Aquaflex, de las cuales, como hemos dicho, tenemos cantidad de referencias importantísimas en diferentes aplicaciones, tanto en agua de mar como en reutilización de aguas residuales, producción de agua potable, etc. A partir de aquí veamos algunas fotos de un par de bastidores que hemos construido recientemente. En este caso es un bastidor que se hizo en Turquía, era un bastidor para una cantidad de 15 módulos de membrana. Aquí sale ya el bastidor montado para ser cargado en el camión y llevado directamente a su destino final, y podemos ver que el manifold está montado en dos partes. En un lado tenemos la parte en el fondo, en un lado podemos tener el lado de alimentación y de extracción de permeado, y por el otro lado podemos tener la extracción del concentrado y la entrada del permeado para los contralavados. Es decir, no es necesario hacer el manifold solamente en un lado, se puede hacer en los dos lados. En el fondo es una más de las muchas características que da flexibilidad al sistema. Y en este caso no disponemos de una foto del bastidor ya montado en obra, pero sí que podemos ver pues, cómo se están montando los cabezales en obra y cómo en un espacio relativamente reducido, porque estos son los sótanos donde están instalados los equipos que dan servicio a un hospital, se monta el bastidor directamente in situ, lo cual con un bastidor prefabricado en un taller hubiera sido mucho más difícil de encajar en el sótano del edificio. Esta es otra de las ventajas adicionales, que bueno, el montaje es sencillo, no necesita personal especializado
y se puede hacer casi en cualquier sitio donde realmente quepa. Y no hay más. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta estaré encantado de contestarla. Muchas gracias, Sergi, por la interesante presentación. Y bueno, si hay alguna pregunta, lo tenemos a nuestra disposición, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, aquí hay. Gracias por tu presentación, ha sido muy interesante. Y es que me ha surgido una pregunta. Y es que he visto que todos los países... No sé. Es que está encendido. Sí, está. Y además yo estoy un poco sordo, con lo cual mejor si... No funciona. Bueno, pues soy Paula Rivas, de la Universidad Complutense. Gracias por tu presentación, que me ha parecido muy interesante. Y mientras explicabas me ha surgido una duda, porque he visto que los bastidores, como os habéis preocupado mucho por la geometría de los módulos, de aprovechar mayor área de membrana, etc. Y que los bastidores, has dicho que tienen 3 hileras de 18 módulos. Entonces a mí me surge la pregunta de, como están todo conectado, si por ejemplo uno de esos módulos dentro del bastidor diera problemas, o uno o dos módulos, ¿tendría que pararse al completo todo el bastidor? Y si es así, ¿qué efectos tendría en la producción? Bueno, el efecto en la producción evidentemente dependerá del número de módulos o del número de bastidores que haya en instalación. Si solamente hay un bastidor, eso complica un poco las cosas. Y en cuanto a realmente si hay que sacar un módulo, a ver, en principio es evidente que si tú sacas un módulo, ese bastidor queda al aire, con lo cual ya no podrías cerrar el bastidor. Entonces lo que sí que deberías hacer es, en caso de que tú tengas el manifold en un extremo, lo que tú puedes hacer es sacar los últimos módulos de una fila. Es decir, imagínate que tienes lo que hemos visto ahora, un bastidor que tienes un manifold central y tiene 4 hileras de 18. Si detectas que uno de los módulos está dañado, posiblemente lo que deberás hacer es sacar los 4 módulos del final, ¿vale? Y dejar que ese bastidor, en vez de 18 módulos en fila, tenga 17. Porque al final, en el último lugar de ese bastidor, tú tienes una placa ciega, ¿vale? Si tú tienes el bastidor que tiene una parte del manifold a cada uno de los extremos, en función de cómo esté fijado el manifold, quizás sea un poco más complicado de hacer, pero si tienes el manifold solamente en un extremo, lo que tienes que hacer es reducir todas las filas del bastidor en una unidad, ¿vale? Pero de todas formas, normalmente si se detecta que uno de los módulos tiene una rotura de una membrana, eso se puede hacer porque se puede hacer un test de integridad. Pero en cualquier caso, lo que sí que se recomienda es hacer la reparación del módulo de membrana de forma inmediata, porque realmente una vez has detectado que uno de los módulos tiene una fibra rota, de entrada que la afectación que pueda tener sobre lo que es la calidad del permeado tampoco no es tan grande. Hay que tener en cuenta que en un módulo de membranas tenemos alrededor de 15.000 fibras, ¿vale? Cuando se rompe una fibra normalmente se rompen pocas, si se rompen muchas es que hay algún problema que no está contemplado y a partir de ahí lo importante es solucionar eso que está rompiendo las fibras y no ir a arreglar 4 fibras, porque si no sabemos por qué se han roto tantas, evidentemente puede volver a ocurrir. Pero si se rompe una fibra, la afectación que pueda tener en la calidad del permeado es poca, por la cantidad de membranas que tenemos en un módulo, y además tenemos más de un módulo, y lo suyo es dejarlo marcado para la primera parada que haya de operación y mantenimiento, hacer la reparación del módulo. La reparación del módulo es relativamente sencilla y se puede hacer en media hora, 1 hora, y a partir de ahí se vuelve a poner el bastidor en funcionamiento. Pero en principio habría posibilidades de parar el bastidor, reduciendo el número de módulos y volverlo a poner en funcionamiento casi de forma inmediata. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, Julio San Martino de la Complutense. Sí, Julio San Martino de la Universidad Complutense. Lo primero, felicitarle por conseguir ese aumento de superficie de membrana en ese año. Y en relación con lo que ha preguntado Paula, me gustaría saber cómo reemplazan fibras rotas de módulo, es decir, si desechan
todo el volumen, si lo sustituye, y si puedo preguntar el material de sujeción, es decir, el material de pegado de las fibras con respecto a ellas y con respecto a ellas. Muchas gracias. Pues realmente la fibra como tal no se repara. Lo que se hace es que sumergiendo el módulo de membranas en un baño con agua, ¿vale? En una bañera, por decirlo así, se conecta por un extremo. Lo que se hace normalmente es se sumerge el módulo en agua. Uno de los extremos de permeado se deja con un conector ciego y por el otro se pone aire comprimido a un bar de presión aproximadamente. Y por tanto, la fibra que esté rota, por ahí van a salir burbujas de aire, ¿vale? Una vez detectada esa fibra, se marca y se le pone una aguja, un pin, realmente es una punta de plástico de un diámetro interior parecido al de la membrana y se pega. Con lo cual, al final, lo que se hace es que esa membrana se anula. Pero es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que si tú tienes un pequeño problema puntual y se tienen que anular 10 fibras en un módulo de membrana, te quedan todavía 14.990. Es decir, a efectos de producción no se va a notar y por tanto, una vez solucionado este pequeño problema, pues se vuelve a operar con el mismo módulo en las mismas condiciones. Lo importante es lo que hemos comentado, ver si ha habido pues, un aumento brusco de presión que haya producido una rotura de membranas que por tanto haya que evitar que se vuelva a producir, o si ya es un tema de que las membranas llevan un montón de años en operación y el hecho de irlas exponiendo a limpiezas químicas con una cierta frecuencia pues las ha debilitado y están al final de su vida útil. Eso se puede ver, por ejemplo, con una autopsia. Y en cuanto al tema del material de sujeción, sé que es una resina, pero ocurre algo. Alguien ayer comentaba, creo que era Óscar Alvarado, de que incluso en Toray la gente de I+D o mucha gente de Toray no puede acceder al departamento de I+D. En nuestro caso es algo parecido. En nuestra fábrica, la gente que trabaja en fábrica tiene contratos de confidencialidad y nuestros mejores técnicos, tanto de puesta en marcha como de diseño, etcétera, etcétera, no tienen autorización para entrar en la fábrica. Con lo cual, bueno, pues es una resina, pero no sé cuál ni de qué características. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pasamos al siguiente.